Primer libro de Samuel, capítulo 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 1 en adelante. Y le vamos a dar lectura, pero antes quiero que... Primera Samuel 31, dice así: y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, al tercer día los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se lo llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que habían sido quemadas, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel, habían sido llevadas cautivas, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré yo a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás todo. Amados hermanos, estamos, no es novedad en realidad, el tiempo en el que nosotros hoy día nos estamos desenvolviendo, tiempos difíciles, tiempos complejos. De hecho, en las noticias estos días han salido sobre inmigrantes que están en Arica queriendo pasar a Chile, están pasando la mal, venezolanos en su mayoría, creyendo que pasar a Chile van a solucionar sus problemas. Están esperanzados en una mejora en cuanto a sus vidas. Muchas gracias. Y muchas personas piensan, y no sé qué cuentos les han contado afuera, pero han llegado muchos inmigrantes a este país creyendo que aquí sus problemas van a solucionar. Y la verdad es que es catastrófico lo que está pasando, no solo en este país con el tema de la corrupción, sino afuera también con otros temas de lesa humanidad. Pero es difícil pasar por situaciones complejas, es difícil pasar por angustia, es difícil pasar por catástrofes. Y la verdad es que no podemos nosotros pensar que este mundo va a mejorar algún día. Esto se va a poner peor. Esto se va a complicar, esto va a ir de mal en peor. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar sobre un reino de justicia. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar sobre lo que Dios tiene para las personas. Y eso es la salvación, eso es el mensaje de salvación. David y su pequeño pueblo, llamémosle así, de 600 hombres, sufrieron una catástrofe un poco compleja. Cuando David andaba arrancando de Saúl lo quería matar. Muchos de nosotros conocemos el por qué lo quería matar. Pero en unos capítulos anteriores, David le había perdonado la vida a Saúl. Después él pensó, porque ya era mucha la persecución, y dijo: si yo me voy a la tierra de los filisteos, ya Saúl se va a dejar de molestar y va a desechar la idea de matarme. Por lo tanto, acertó, porque en el capítulo 27, David huye con 600 hombres a la tierra de los filisteos, específicamente donde Aquis, el rey de Gat.
Y él le dice, mira, yo lo único que necesito es una tierra, un pequeño lugar donde poder estar, y yo no voy a molestar a nadie. El mismo que había matado a Goliat, a los filisteos, hoy día estaba pidiendo favores de alojamiento, lo que significa no menor. Aquis aceptó la propuesta. Aquis lo que dijo fue, como rey, pensó en que David era un buen hombre, una buena herramienta para poder defenderse. Aquí entonces le cedió la tierra de Siclag, la cual pasó a ser después parte de Judá. David y sus hombres vivieron allí alrededor de 1 año 4 meses aproximadamente. Y David se ganó la confianza del rey. Y no solo se ganó la confianza, sino que también llegó a ser guardaespaldas del rey. Él lo nombra. Y en esa constante lucha que tenían los filisteos con el pueblo de Israel, los filisteos planearon atacar a Israel y a Aquis no se le ocurrió nada mejor que llevar a David a la guerra contra Israel. Y cuando los generales de los filisteos ven a David, se espantaron y se molestaron. Que ¿cómo se te ocurre traer a David a una guerra contra Israel cuando a este le cantaban Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000? ¿Cómo se les ocurre? Y se juntaron. Entonces, en ese tuerto de que estaban a punto de irse a la batalla, Saúl, en su actitud alejada de Dios, tuvo miedo de enfrentar a los filisteos. Y lo que hizo fue buscar a Dios, pero Dios no le oyó. Dios no le contestó y no tuvo ninguna respuesta al respecto. Porque Saúl ya había sido desechado y Saúl aún tenía en su corazón que él no dependía de Dios, sino que dependía de su propia fuerza. Saúl entonces, al ver el ejército, dice la palabra que se descorazonó. O sea, se inclinó ante el miedo. No encontró nada más bueno que consultar a una adivina. ¿Para qué? Porque como Dios no le había respondido, entonces le pidió a la adivina comunicarse con Samuel, que ya había muerto a esa altura, y Samuel le responde y le dice, mira, si Dios te desechó y si Dios no quiere contestarte, ¿para qué me preguntas a mí? ¿Para qué me haces venir? Si Dios ya no te quiere contestar. De hecho, Samuel le dice, hoy día tú ya estás listo. Tu familia está lista. Entonces, estaban allí acampando uno frente al otro. Los generales discutiendo con Aquis por David. Y por este lado estaba Saúl intentando tener respuestas divinas. Y Aquis le dice a David, ¿sabes, David? Ya no puedo llevarte a la guerra, tienes que devolverte. Y pregunta a David, ¿y yo qué hice? ¿Se ha fijado usted cuando yo le pregunto, ¿qué hiciste? ¿Y yo qué hice? Y generalmente, oye, había matado no sé a cuántos filisteos, se echó al Goliat y pregunta, ¿qué hice en realidad? Es como bien extraño, pero él, oye, no, le sirvió durante 1 año, fue un hombre fiel. De hecho, David se había preocupado de ganarse la confianza del rey. Cada vez que sitiaba y atacaba a otras ciudades, él no traía ningún cautivo, acababa con todo para no sufrir ningún desprecio por parte de los filisteos que lo pudieran acusar de cualquier cosa. Entonces, con esa actitud, David, un hombre fiel, se ganaba la confianza del rey. El rey confiaba en él, pero los filisteos no. Pero aquí hay algo impresionante. Cuando David quiere ir a la guerra, el Señor tenía otro plan para él. Y al parecer, que mientras David estaba preocupado de una guerra que no le pertenecía,
A su pueblo lo atacan los amalecitas y destruyen todo. Destruyeron todo, quemaron todo. La tierra que el rey le había dado, el rey filisteo le había dado a David, había quedado bajo fuego. Lo que significa que cuando David llega, se encuentra con una ciudad despoblada e incendiada. ¿Qué sucede? Lo que a todos nos puede pasar en un desastre como ese. Se largaron a llorar. Pero dice la Biblia que lloraron hasta que se cansaron. No tenían ganas de seguir llorando, porque ya no tenían fuerzas. Hasta ese punto ya es crítica la situación. Ya es complejo poder hacer algo cuando la situación ya no estaba ni la esposa, no estaban los hijos, la ciudad estaba desierta, las casas estaban absolutamente quemadas y no había nada más que hacer. Los amalecitas habían invadido todo. Tomaron cautivo, pero no mataron a nadie. Era tanto el problema interno que algunos empezaron a decir, oye, ¿y si apedreamos mejor a David? Oye, ¿y si lo matamos? Porque generalmente cuando pasan situaciones complejas, al primero que apuntan es a los que están adelante. No, mejor hay que echar, cambiemos de pastor, cambiemos de líder, cambiemos de jefe coro, al tiro, y desenvainamos la espada, porque hay que canalizar la ira, ¿no? Hay que canalizar, y generalmente con la figura más alta dan ganas, sí, dan ganas. Pero David, ¿qué hizo? Y eso es importante. David se alarmó, claro, si te quieren matar te vas a alarmar, pero puso su confianza en Dios. Puso su confianza en Dios. Irónicamente, el Señor desechó a Saúl por una actitud que tuvo frente a los amalecitas. Y el Señor reconoce a David por una actitud muy diferente frente al mismo pueblo amalecita. Quizá lo que tuvo que hacer David fue llorar, fue asumir su condición de pérdida. Quizá también se echó a llorar hasta que no tuvo fuerza, pero confió en el Señor. Y dice la Biblia que él mandó a buscar el efod. E hizo dos preguntas muy interesantes que dicen, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Y si los persigo, los alcanzaré? Y la respuesta del Señor fue afirmativa. Persíguelo, le dice. David animó entonces a sus hombres. Hermanos míos, cuando la situación es difícil, cuando la situación es compleja, animar a gente que está destrozada en el piso es complejo aún más. Es complejo poder levantar a alguien que está llorando porque lo perdió todo y decirle, sigamos adelante porque Dios me ha dicho de que los vamos a alcanzar y vamos a recuperar todo. Y yo veo el cuadro allí de este hombre, líder, con intento de homicidio en su contra y además tratando de animar a los caídos. Más encima, después de animarlos, van y llegan a un río. Y de los 600 hombres que iban a atacar, se quedaron 200. Porque se cansaron. Y solo 400 llegaron donde estaban los amalecitas. Los destruyeron, pelearon, dieron la batalla. Y ganaron. Dice la Biblia que nada les faltó del botín. Recuperaron todo, recuperaron a su familia, recuperaron sus bienes, recuperaron sus animales, no les faltó nada por recuperar. Incluso se apoderaron de más de lo que tenían. Y la gente gritaba, este es el botín de David, este es el botín de David.
Amigos míos, cuando nosotros estamos frente a una catástrofe o a una aflicción, la única opción que nos queda es confiar en el Señor. Es la única opción que tenemos. ¿Por qué? Porque Saúl no confió en el Señor y por eso fue desechado. Pero David, frente al mismo pueblo, frente a un ataque inminente, frente a la pérdida total, lo que hizo fue reconocer al Señor y preguntar y consultar frente a Él. Porque era su seguridad. Y de hecho el Señor le había dicho, anda, porque vas a recuperar todo. Cuando los planes que tenemos se rompen, cuando lo que teníamos previsto se va abajo, confiar en Dios se complica más. Confiar en Dios se complica más. Porque era difícil entender que David estaba en una guerra que no le pertenecía y el Señor lo llama y de alguna forma lo encamina hacia el propósito que Dios quería con David. Ese trato especial, ese trato personal con él. Yo no quiero dejar de lado el sinsentido al que está sometida la sociedad hoy en día. Pero quiero dejar claro de que los planes de Dios son mayores que nuestros planes. Amén. Yo quiero dejar claro de que nuestras intenciones son naturales, humanas y temporales. Pero las intenciones de Dios son eternas. Entonces los planes de Dios son mayores. Y lo que Dios quiere para nuestra vida siempre va a ser lo mejor. Aunque nuestros planes se acaben, aunque nuestra vida se venga abajo, Dios nos va a tomar, nos va a encaminar. Y si confiamos en Él, Dios nos recompensará aún mayormente. Aleluya. Generalmente nos preguntamos como David, ¿pero yo qué hice? ¿Y por qué tengo que retroceder cuando mi plan era avanzar? ¿Por qué tengo que perder el trabajo que tanto anhelaba? ¿Para qué tengo que hacer esto si yo pensaba hacer otra cosa? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanto sufrimiento? Yo te digo, empieza a confiar en el Señor, porque Dios va a perfeccionar la obra en tu vida y todo ese sufrimiento, créeme que en Dios va a cambiar todo y va a transformar todo y la situación se va a transformar en gloria y honra de parte de Dios. Pero hay que confiar en el Señor, en medio de la angustia. En medio de la desgracia, en medio de la aflicción, cuando todos lloran, cuando todos sufren, cuando todos no tienen nada, una rodilla tiene que doblarse delante de Dios para que la voluntad caiga sobre los hombres. Aleluya. No podemos inclinarnos como hizo David, como hizo Saúl, al miedo. No podemos inclinarnos a la aflicción. No podemos inclinarnos al temor. No podemos inclinarnos a la cesantía. No podemos inclinarnos a la falta de economía. No podemos inclinar a la desesperanza. Nosotros nos inclinamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque lo demás va a ser añadidura. Gracias. Amigos míos, yo lo que quiero decir en esta hora es que si usted se está inclinando delante de la aflicción, póngase erguido, porque nuestro Dios sigue avanzando. Amén. Quizás era difícil poder rescatar uno a uno a las personas, poder levantarlo y decirle confía en Dios. Poder decirle tu hijo no ha muerto, tu familia debe estar con vida porque el Señor así lo ha dicho. Es difícil decirle a alguien que ha tenido cesantía y que está sufriendo necesidad, decirle que confíe en Dios, pero usted alaba a un Dios vivo, usted alaba a un Dios que es capaz de abrir puertas. Amén. En medio de la desgracia su mano nos sostiene, en medio de la aflicción Él está presente, en medio de la desgracia Él es capaz de sacarnos a flote. Amén. Como decía Job, aunque mi alma fuera, que mi vida, mi cuerpo sea destruido, quemado y vuelto ceniza, de allí el Señor es capaz de levantarme. Amén. Gracias, Señor. Porque yo soy el Señor tu Dios, dice.
que te sostiene su diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Mire cómo nos dice el Señor. Yo te ayudaré, declara el Señor. ¿Cuál fue el secreto para que David pudiera lograr la victoria? Él entiende que la guerra no es de él. Él inteligentemente mandó a buscar el efod para consultar a Jehová y primero actuar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a su fuerza, porque este tipo era capaz de ir y reventar a todos en venganza, porque tenía la capacidad y tenía a los hombres al lado de él. Posiblemente nosotros tengamos capacidades para salir adelante por nuestra propia voluntad. Capaz tengamos los recursos para salir adelante. Capaz que tengamos la inteligencia para salir adelante. Pero no se trata de nosotros, se trata de la voluntad de Dios. Si quiere el Señor que vamos, iremos. Si quiere el Señor que nos quedemos, asumamos la voluntad del Señor, pero vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Rey. Entonces allí vamos a encontrar seguridad. Gloria al Señor. Más allá, David lo que hace es tremendo. Después de avanzar, conquistar y recuperar todo, él abre el reino de los cielos delante de sus propios hombres. Porque se habían quedado 200 rezagados, cuidando los utensilios. El término allí dice cualquier cosa, se quedaron cuidando cualquier cosa, pero 200 se quedaron allí. Y los otros 400 fueron al frente de la batalla. Ganaron, porque Dios ya lo había determinado así. Y cuando volvieron empezaron unos a decir: oye, pero estos no fueron a la guerra, ¿cómo le vamos a repartir el botín? ¿Qué pasa? Oye, pero si no trabajas nada, ¿por qué eso no lo revistas? Este viene recién llegando y ya está tomando como... Ya quiere trabajar. Yo que me sacaba la mugre aquí, he estado siempre y nunca he recibido. No, había murmuraciones, como en todos lados, somos seres humanos. Y lo que hace David es una visión de reino, es un mensaje como al estilo Jesucristo. ¿Y quién va a estar de acuerdo con ustedes, los murmuradores? Le dicen. Del botín participan tanto los que quedan cuidando el bagaje como los que fueron a la batalla. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es para todos. Aquí en el reino de Dios participan los que pusieron su confianza en el Señor. Da lo mismo si lo hicieron ahora o antes. Los que entraron al último van a recibir el mismo sueldo, la misma paga, el mismo galardón. Todos pueden probar de la justicia de Dios. Si aquellas personas que hoy día la están pasando muy mal en la frontera, pensando que aquí sus vidas van a tener solución a sus problemas, yo le digo, la única forma de que las personas entiendan de que sus problemas van a ser resueltos es cuando empiecen a creer en Dios. Amén. No hay otra manera. Todos pueden probar de la justicia de Dios. Todos pueden probar de la justicia de Dios. La única forma de mejorar nuestra vida es confiando en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es muchas veces nuestra voluntad. Yo le digo, hermano, anímese, no está todo perdido. No está todo perdido, está pasando por una aflicción. Yo no le digo, no está todo perdido.
Dios tiene promesas para nosotros. Amén. Dios tiene un camino abierto para nosotros. Aleluya. Usted tiene que levantarse de donde está. Usted tiene que pararse de donde está. Dejar de llorar. Usted ya lloró. Usted ya gimió. Ya no le quedan fuerzas para seguir adelante. Ahora vaya y tome su bendición. Tome lo que Dios tiene para usted. Tome lo que Dios ha conquistado Amén. para usted. Gloria a Porque Dios. nuestra victoria no está en nosotros mismos. Está en la cruz del Calvario. Cuando Él murió por nosotros. Por amor a toda la humanidad. Gracias, Señor. Tome lo que es suyo. Tome lo que le pertenece. Seguridad en la persona de Jesucristo. Amén. Levántese y ponga su esperanza en el Creador. Que el Señor le bendiga. Gracias, Señor. Incline su rostro.